Ay, 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 qué frío. Ya. Ujú. Bien. Bueno, chévere. Ujú. Bien, entonces habíamos elegido la fracción de benceno en este valor. Este valor. ¿Listo? Entonces, la fracción de esa solución del otro componente, que es x sub b, ya. Tiene que sumar 1. Y ese valor es este de acá, ¿ya? Es decir, de que la suma de las fracciones debe dar 1, que es lo que ya habíamos explicado. Bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso, con el benceno? Empieza a formarse la primera gota de vapor, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál sería la fracción que se va a recuperar en el destilado? Ya, la fracción que se va a recuperar en destilado, que nos dice acá, es de 0,6783. Bien. Por favor. ¿Ya? ¿A qué temperatura? A la temperatura de 90 y tanto, ¿ya? Entonces, la fracción en fase gaseosa, cuando empieza del líquido, pasa a formar todo vapor, hasta que se tiene todo vapor, que representa esta curva, la con rojo. Entonces viene a ser 0,4590, viene a ser este valor, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a lograr interceptar acá este punto. Es decir, que llegó, empieza a formarse vapor, 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 si es que se mantiene la temperatura constante, y la fracción en fase gaseosa de esa mezcla se concentra en benceno. Ya, entonces vamos a graficar aquí. Bien. Entonces la fracción de benceno es este, ya, a la temperatura de 93.
y llegamos a tener una fracción, en este caso, más concentrada que de la fase líquida. Miércoles está hecha el lápiz. Está bien. Bien. Está queriendo darme el punto. Ah, está bien. Agregar la etiqueta, dar formato serie de punto, color de línea sólida, hemos hecho con rojo y debería haber hecho segmentado. Bien, si no, ya. Bien. Cero seis siete cuarenta y ya. ¿Listo? Entonces, fíjense de que a esta temperatura, cuando todo pasa a vapor, ese vapor que estaba en esa mezcla va a ser con esta concentración. Es decir, de que si lo enfriamos vamos a tener fase líquida y va a ser más rica en benceno, en este caso. ¿Ya? Bien. Ahora, espero que se hubiera entendido esta parte de acá. ¿Ya? Esta es la curva de líquido saturado, ya la serie 1. Bien. Bien, entonces esto que ustedes ven con este color, bien sea la curva de líquido saturado del benceno. Y lo que está con rojo es la curva de vapor saturado del benceno. ¿Ya? Bien, entonces, bien. ¿Se entendió hasta aquí, Joel? ¿Sí o sí? Bien. Es decir, de que cualquier punto que esté por debajo de la curva de líquido saturado es que está completamente en fase líquida. De tal manera que si seguimos calentando, fíjense, esta es la temperatura y esta es la presión. Si seguimos calentando, llega a esta presión, ya, alcanzar esta temperatura en la cual empieza a formarse la primera gota de vapor. Si seguimos dando calor, va a llegar a este otro punto, ya, en la cual todo pasa a fase vapor, ya. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Se entendió? Ay, miércoles. Bien. Es decir, de que aquí, ya para poder graficar la forma en que este va pasando de vapor, tenemos este punto a esta temperatura constante. Entonces, vamos a ver qué ocurre.
¿Vale? Está bien. Está bien. ¿Ya? Es eso lo que ocurre. Llega acá y poco a poco se establece un equilibrio líquido-vapor. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo pasa a estado vapor y llega a esta concentración. ¿Ya? Ay, Dios, no quiere, no quiere, no quiere dar el punto por eso. Bueno, vamos a hacer ahora la gráfica que corresponde a la del tolueno. ¿Ya? La curva del tolueno, vamos a ver. Bien. Como están relacionadas a las mismas temperaturas, ya, voy a copiar acá. Y relacionamos la fracción en fase líquida del tolueno, que vienen a ser estos valores. Y lamentablemente voy a tener que typearlo todo. Bien, acá es 0. Acá es 0.1026. Cero punto 402. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa con el tolueno. Ay, bueno, tenemos que graficar este, ya, respecto a esto. Bien, lo que tenemos aquí es la curva que corresponde al otro componente de esta mezcla binaria. Okay. 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 Yeah. Bien, esta corresponde a la del líquido, ¿ya? A la del líquido saturado del tolueno. Ahora nos vamos a la fracción en fase vapor del tolueno a estas temperaturas, o a estas temperaturas que tienen estas presiones. ¿Ya? Entonces, este de acá, voy a copiar aquí. Aquí es 0. 0.0424.
Bien. Vamos a establecer entonces la gráfica que corresponde a la curva de saturación del benceno. Entonces, aquí seleccionamos datos, y correspondería 6. Se me fue la mano. Tengo que darle a agregar. Bien. Graficamos las Y respecto a la temperatura o la X respecto a la Y. Bien, en este caso tenemos acá la curva ya de saturación del tolueno. Bien, vamos a ver qué ocurre en esta mezcla. Bien, ahora sí, a ver. Un ratito con calma, joven. Bien, por fin. Bien, ahora sí. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con el tolueno en esta mezcla. Ay, Dios. Ay, Dios. Con este frío hasta agarrar el teclado. Bien. Ya. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Acá tenemos una mezcla. Insertar. A ver, forma. Un ratito, joven. Un ratito. Bien. Vamos a tener que dibujar, si no, no van a poder comprender. Bien. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos una solución que está en fase líquida que tiene estos dos componentes. Bien, vamos a ver. Aquí de desgracia. Paciencia, bueno. Bien, tenemos acá una solución que tiene estas fracciones en peso. ¿Ya? Y lo colocamos en un balón. ¿Ya? Y le damos calor.
¿Listo? Entonces, al darle calor, lo pasamos a un sistema de enfriamiento a través de un intercambiador. ¿Dónde puedo dibujar esta porquería? Bueno, ¿qué hacer? Tengo que ser dibujante como en una pizarra. ¿Qué hago? Inicio, copiar. Estoy dibujando mi tubito, mi balón. Bien. Entonces le doy calor y esto lo vamos a recoger. Acá. Bien. Bien, entonces tengo mi balón de aquí. Y, bueno, me está fallando, no sé si no quiere, che. No tengo que dibujar, nomás no queda. Ya pasa acá un intercambiador y lo conecto. ¿Listo? Bien. Ahí más o menos. Bueno, aquí le coloco un intercambiador, lo enfrío, entonces lo que voy a recibir va a ser lo que está ahí tabulado. ¿Ya? Vamos a tener un Y sub A y un Y sub B. Tenemos un Y sub A y un Y sub B que viene a ser lo que está tabulado en el cuadro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos este Y sub A y este Y sub B. Bien. Espero que se hubiera comprendido. Sé que aquí eso es lo que representa esta curva. Empieza a calentarse, llega a esta temperatura y se va transformando en vapor todo hasta que logramos tener esta concentración en fase en este gas que pasa por acá, que va a tener esta fracción. ¿Ya? Es decir que en este caso estamos obteniendo una solución que se enriquece con el componente más volátil. ¿Ya? Entonces, el benceno, habíamos dicho al inicio, ¿ya? En estado puro, hierve 80. Y el tolueno, en estado puro, a la presión de 760 milímetros, hierve a 110. Entonces, eso es lo que viene a mostrar, en este caso, lo que ocurre en cada uno de esos puntos. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? Hola. Hola, hola. Y se entiende hasta ahí. Ya. Bien. ¿Cómo podemos graficar lo que acabo de decir ahorita? Vamos a ver.
Ujú. Aquí tenemos el cubismo. Aquí. Vamos a ver si prolongando, piense más chata. Bien, vamos a ver si prolongando acá. Bueno, algunos de ustedes posiblemente ha hecho destilación en laboratorio, ¿ya? Entonces lo que aquí se necesita es de que haya un intercambiador. Profe, ¿Sí? ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo está el intercambiador. ¿Listo? Ya lo dibujé. Bueno, pongamos lo siguiente. Ya estoy asumiendo valores para que ustedes puedan comprender. Tenemos acá de que la temperatura a la cual se efectuó este análisis, hemos dicho que es igual a qué temperatura. Hemos elegido de que la temperatura de ebullición para esta concentración 5.25-90 es de 93. Ya. ¿Listo? Entonces, a esta temperatura fue la ebullición de esta mezcla, 93 grados Celsius. Vamos a asumir de que tenemos acá, estamos hablando de deflación de peso, bueno, pongámosle de que la masa de la solución bien, si está inflación en peso, peso lo tenemos. Está en fracción molar, en mole. Vamos a suponer que no es la masa de la solución, el número de moles, entonces. El número de moles totales es muy diferente, fracción en peso y fracción molar. Bueno, aquí está muy diferente, vamos a asumir que tenemos 20 moles de solución, ¿ya? El problema es ese, que no me he fijado en qué está expresado. Un ratito voy a volver al Word para ver en qué está expresado. Mierda, no dice. No dice, no dice. Me imagino que debe ser mole. Ya. Vamos a asumir de que es moles de la solución. Vamos a asumir de que son 20 moles, ¿listo? Entonces, ¿cuántos moles hay de A? Los moles de benceno es multiplicar, ya se cumplió, ¿no? Bueno, por lo menos quería llegar a esto. Es a multiplicar, fíjense, esta fracción por el número de moles. Ya, eso es lo que existe de moles de benceno. Y de los moles de tolueno, viene a ser igual a esto de acá por 20 moles. ¿Ya? Eso es lo que debemos entender acá, de que partimos de una solución molar que tiene estas fracciones en fase líquida. ¿Está claro? Bien.
Estos de acá tendríamos que tener, ¿cuánto es lo que se recuperó acá? Si aquí tenemos 20 moles y aquí tenemos moles de destilado, vamos a asumir de que no son los 20, quedó algo, 15, ¿ya? Entonces la composición en esta masa de acá, en la fase líquida que hemos obtenido por destilación, vendría a ser entonces igual a esto por esto de acá y aunque no es, me pasé, ahorita les voy a explicar que me pasé, pero se corrige, porque como estoy tanteando, ¿ya? ¿Por qué no puede ser 10? Porque la cantidad que entró acá es 9.18, entonces no puede ser mayor. Vamos a asumir un valor menor, ¿ya? Y ahí sí, ya tenemos de que se recuperó esto, ¿ya? Y quedaron acá en fase líquida de estos 20 moles, 10 quedaron todavía acá, ¿ya? Espero que con este ejemplo se hubiera entendido, porque de otra forma, si yo lo grafico y lo llevo así en frío, es difícil comprender. Pero con esta explicación que acabo de hacer acá, ¿ya? Eso es lo que ocurre. ¿Se entendió, no es cierto? Quiere decir de que tenemos una solución de 20 moles de benceno tolueno que tiene esta composición. Podemos llevarlo a masa conociendo los pesos moleculares. Le metemos calor, llega a 93 y empieza a formarse vapor, tal como se muestra en esta curva. De tal forma que obtenemos 10 moles de destilado, en la cual hemos recuperado 6,78 moles de benceno, ¿ya? Y siempre va a haber un arrastre, se enriquece, por eso es muy difícil tener un destilado que sea al 100%, a no ser que los puntos de ebullición de un componente y del otro sean demasiado altos. Espero que con este ejemplo se hubiera entendido más claro que esto, es un poco difícil, ¿ya? Bueno, jóvenes, por favor, muéstrense en pantalla, porfa. Uy, qué materia esta, hay que idearse. Bueno, 25. Profe, Claro, ¿sí? ya tengo este petróleo como medio litro de crudo andina que una vez me traje de mi trabajo. ¿Ya? No hay manera de que la universidad no preste su laboratorio para hacer un análisis y mostrarlo por video, compañero. Sería lindo, pero no se puede, está todo cerrado. Y además de eso, ¿sabes cuál es el problema? Que había que tener un destilador y un intercambiador, tal como el dibujito ese que ha hecho. Y si es un petróleo, entonces no nos olvidemos de que tiene muchos componentes. Hola, Entonces, no le escuché, profe, ¿qué dijo? No le escuché bien. Se me fue la señal. ya, como es petróleo, es multicomponente, es más complicado todavía. Ya, porque no nos olvidemos que el día de ayer yo mostré una torre y sale en corte. Entonces, si hubiera una mezcla binaria Profe, más no le escucho bien. Así que no creo, no. Le voy a ver el video de no mande, no escucho bien. ya, ¿los demás me escuchan? Sí, se escucha bien. Sandra, es tu internet. Se me fue la señal. Les decía de que es muy difícil porque es multicomponente, tiene muchos componentes. Entonces, como les mostré ayer, un sistema, el crudo al menos, tiene varios componentes que tienen distintos puntos de ebullición. Entonces, fíjense de que ahí en la universidad
quedó a medias un proyecto de una torre de destilación. Ustedes lo vieron cuando entraron al laboratorio de proceso. Ese era el trabajo de grado de un estudiante que quedó a medias y se gastó harta plata. Se requiere, son materiales de alta presión, incluso. El horno lo construyeron, ustedes han visto, es el trabajo de grado de Sousa, en la cual el tipo gastó $5,000 para construir ese. Y ese horno yo lo asesoré en los cálculos. La torre de destilación lo iba a asesorar a la persona, lo construyó y ahí quedó. Entonces, cuando es crudo es más complicado. Pero una mezcla binaria es más fácil, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a hacer la captación. Qué pena, che. Cada vez menos. 25 apenas. Pegar. Ya va uno. Falta un hito. Tengo que sacar de abajo antes que me gane el tiempo. Oh, Dios. Voy para abajo. La última captación. A ver. No hay más. Profe, pero el crudo andina, su API es bajo, es de 42 a 45 nomás. Sí, 42. Crudo andina y el que yo tengo exacto, 43 Si es API. 42 API, quiere decir de que hay más pesado. Pero como te digo, si es crudo, un poco más complicadito. Se requiere tener puntos para recuperarlo, más livianos por arriba. ¿Mm? Los componentes más livianos se recuperan por arriba, tal como les mostré el día de ayer. Bueno, jóvenes, vayan formando su proyecto. Ya la otra semana se acaba el módulo del 28. El viernes, mañana, voy a entrar a lo que va a ser su segundo examen, que lo voy a enviar el sábado. Entonces, mañana les voy a enseñar el Excel, sobre el cual ustedes van a dar la extracción sólido-líquido, que les expliqué bastante en PowerPoint. Mañana lo voy a hacer en ese. Procuren no faltarse, jóvenes. Bueno, hasta luego, jóvenes. Chao. Que les vaya bien.